poder ordenarlo así mejor y hacer un uso más eficiente del tiempo. Paul Laurent, escritor, ensayista, además de estudios en Derecho, Ciencias Políticas, así que un background bien, bien entretenido. Así que gracias por estar con nosotros. Está sin micrófono. ¿Ahora? Gracias, ahí sí. Sí, Ya, perfecto. ya, perfecto. Bueno, no, agradecer a ustedes por la invitación y saludos a todos los miembros del panel. Bien, yendo al grano y tratando de beneficiarme de las interesantes intervenciones. Esto obviamente es de larga data, como Enrique lo había señalado, pero yo me voy a centrar un poco en los últimos 20 años, que es la época en la cual se da un giro radical de pasar el país a tener un líder carismático como Fujimori, porque lo fue, ¿no? Tuvo mucha aceptación popular y lo sigue teniendo en el imaginario de mucha gente. El año 2000, 2001 entra en crisis, como bien se sabe, en sus intentos autocráticos de reelegirse indefinidamente, cae, se descalabra y el país también sufre un impacto al respecto. Y el impacto es que a partir de entonces no hay una mayoría en el Congreso, no hay un líder que realmente pueda tener la fortaleza con respecto al respaldo que necesita un líder con relación a sus miembros en la Cámara Legislativa, el Parlamento. El Perú tiene una Cámara única, eso hay que tenerlo presente, no hay dos cámaras, es una sola Cámara, creo que 130 congresistas, algo así, para 32 millones de habitantes, entonces la cosa es bien, bien complicada. Desde esa época, desde el año 2000, venimos en una situación en la cual hay una fragilidad al respecto. Es en esa época, ya con Toledo, porque Toledo fue un presidente curioso, porque ya en su momento Toledo se decía en broma que el nivel de aceptación popular que tenía Toledo era un error estadístico, porque era muy bajo el nivel de aceptación que tuvo Toledo. Es verdad que al final eso creció, eso cambia, pero durante casi todo su mandato los niveles de aceptación a Toledo fueron realmente mínimos. Y tan mínimos que en el Parlamento ya se dieron los primeros asomos de querer establecer una vacancia presidencial. No se logró, pero empezó ahí el ruido, y eso no se detuvo con el tiempo. Le pasó a García, en ese caso García tenía la oposición de los humalistas, hay que tener eso siempre presente, el humanismo chavista, no el humanismo que después se va a transformar en algo más burgués, por llamarlo de alguna manera. Y después el mismo Humala también va a tener ese tipo de escenario. Pero siempre al tener un esquema, todavía donde estos presidentes, Toledo, García y el mismo Humala, que sin tener mayoría en el Congreso, tenían un nivel de apoyo en el Congreso que les permitía mantener cierto control, negociando siempre, ¿no? A través de aliados, de pequeños grupos que se juntaban para ciertos beneficios del poder. Bueno, eso se acabó en 2016. Eso se diluye en 2016, ¿no? Y se diluye, curiosamente, con dos candidatos muy parecidos para el electorado, como lo señaló Enrique, como fue el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que ahí sí discrepo con Enrique, eso de derecha liberal es un exceso, me parece, porque Kuczynski de liberal nunca tuvo un pelo. Kuczynski medró como empresario, entre comillas, empresario, porque nunca tuvo una empresa que se... Alguien le pagó el micrófono a Paul. Está sin micrófono. Paul, ¿puedes reactivar, por favor, tu micrófono? Ya, que hay un duende, ¿ah? Un duende por ahí. No sé en qué me he quedado, pero bueno, retomo. Como Enrique había señalado, el año 2016, Kuczynski llega al poder. Y junto a él, Keiko Sofía Fujimori viene a hacer su sparring, ¿no? Y hay una elección muy peleaguda ahí, y Kuczynski gana por una cantidad de votos mínima, realmente mínima.
y se establece ahí un odio tremendo. Pero la elección, o sea, el voto popular iba con relación a que los dos eran muy parecidos. Y quizá el miedo, con relación a un triunfo de Keiko Fujimori, apuntaba más a un mal recuerdo de la autocracia y la posibilidad de que alguien con el apellido Fujimori vuelva a tener todo el poder, con lo que eso en el imaginario significa, ¿no? Y la alternativa, que era Kuczynski, solo se diferenciaba con relación a este punto. Después todo lo demás, en el plano económico, era prácticamente lo mismo, desde el punto de vista del elector. Bueno, esa lectura no la tuvieron los dos candidatos. Keiko Fujimori, cuando llegó Kuczynski al poder, estableció una guerra sin cuartel que ha terminado ahora. Bueno, ha terminado entre comillas, porque no sabemos si esto ha terminado, pero por lo menos ahora tenemos una especie de respiro. Pero para entonces ya tenemos, a ver, Pedro Pablo Kuczynski forzado a renunciar por la arremetida de los fujimoristas en el Congreso ante diferentes acusaciones en torno al origen de ciertos ingresos ligados al caso Odebrecht. Después tenemos la presencia de Vizcarra, que cierra el Congreso el año pasado, que hay una discusión si es que fue constitucional o no. Lo cierto es que hubo una decisión del Tribunal Constitucional que avaló ese cierre, y Vizcarra ahora es depuesto por el Congreso que él promovió, que él alentó a que exista. Y ahora ese Congreso saca a Vizcarra, coloca a otra persona que dura solo 5 días. Y ahora tenemos de hace unos días a otro personaje. Hay algo interesante en este tema. Yo les había hablado que en 2016 estos dos candidatos, Keiko Fujimori y el triunfador Pedro Pablo Kuczynski, no leyeron lo que el electorado les había señalado, ¿no? En el camino tenemos a un personaje totalmente, a ver, que polariza, que es un tipo complicado para la historia del Perú de los últimos años, que es Alan García, que tuvo un primer periodo totalmente negro, después un segundo periodo, muchos años después, totalmente diferente, abriendo mercados, estableciendo una pauta más liberal, ¿no? Hay que decir las cosas como son. Y García, en ese segundo periodo, ofreció algo que Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski obviaron. García en ese segundo periodo no ganó por los votos ideologizados de un partido, como lo tuvo el año 85, porque ese escenario no existía más. Ya no hay partidos a ese nivel, ya no hay electores que voten por líneas duras de ideología. Se votó por otras cosas, que iba amarrado a un esquema. En ese momento García competía contra Humala. Humala era el chavista, el fantasma del totalitarismo chavista. García le gana como mal menor. Y García comprende que su elección no se debe a sus virtudes como miembro de un partido nacionalista, más ligado a la centro izquierda, no. Él asume que hay un país diferente, que hay una apuesta moderna, una visión por la apertura, y que debería él gobernar en consecuencia. Y lo primero que hace es sintonizar con ese electorado que lo elige, viéndolo como el mal menor. Yo creo que esa fue una lección que no se entendió con relación a lo que García significó en ese segundo periodo. Yo puedo tener todos los puntos en contra, o muchos puntos en contra con García, pero en este tema yo creo que ahí hubo algo que no se rescató. ¿Cómo se lee un triunfo electoral? García dejó ese legado, lamentablemente eso no se respetó. Bien, entonces ahí tenemos un panorama en el cual a partir de entonces la atomización se mucho más agresivo, y no es una cuestión anecdótica, ya no es una cuestión de discutiendo, ya actores de mayor
pensando o intentando tirar lo mayor posible hasta dónde llega la legalidad constitucional para enfrentarse al adversario político. Y eso lo que al fin y al cabo ha terminado generando es una división muy, muy grande. Esta división que en el siglo XIX se planteaba entre civiles y militares, hoy en día lo tenemos en otro plano, en el plano de la política o de la moral política, ¿no? Los que tienen aparentemente una visión de un país con dignidad, los cívicos, los que se erigen como guardianes de la, podemos decirlo, como la dignidad nacional y lo políticamente correcto, y todos los demás. En ese todos los demás, básicamente, están los fujimoristas. Entonces tenemos aquí un país que se ha dividido entre fujimoristas y antifujimoristas. Es cierto que en los últimos años el fujimorismo ha sido vapuleado, sobre todo a partir del cierre del Congreso. Pero la estela, el escenario de ese rigor, de esa lucha moral, es lo que tenemos hoy en día. Tenemos un presidente que ha sido elegido hace poco que es parte de ese esquema. Tenemos un gabinete, porque el presidente elegido últimamente, Sagasti, había señalado que sería un gabinete de consenso. Ese gabinete de consenso como tal no existe. Lo que existe es un gabinete de consenso de lo políticamente correcto, según lo que señalan los expertos en lo políticamente correcto. O sea, siempre hay un grupo ahí que va a establecer cuáles son los canales de lo que debe ser y lo que no debe ser. Obviamente en ese no debe ser, lamento decirlo, los liberales que creemos en un esquema de apertura económica y de respeto a la división de poderes y derechos individuales, quizás no estamos. Quizás no estamos en ese plan de la dignidad nacional y lo políticamente correcto. Entonces, tenemos todo este panorama de una guerra civil, civil verbal que ha ido calentándose en los últimos años y que nos ha arrojado esta situación en la cual nos coloca en un plano bien complicado. Daniela ha señalado el panorama económico. Yo no voy a abundar en el tema. Lo que voy a decir es que tenemos elecciones a corto plazo y los hechos políticos últimos han pulverizado, creo yo, a mi modesto entender, la presencia de los diferentes candidatos a las elecciones de abril, que empezaban a asomar. Y yo creo que los han pulverizado, porque no son importantes hoy en día en el debate. Empezaban a hacerlo, empezábamos a estar atentos qué cosa decía tal o cual persona. Ese panorama, por lo menos, yo creo que va a demorar en volver a renacer. La pregunta del millón es que si serán los mismos. Es complicado, porque hay un tema que antes no estaba en la agenda. Y el tema es la presencia del discurso de una nueva constitución. Obviamente el caso chileno también ha jugado su rol ahí, ¿no? Ha empujado el escenario nacional para entrar en ese esquema, pero obviamente, como se ha señalado en la mesa, los escenarios son totalmente distintos. El caso peruano es un caso en el cual, solo en el caso de la informalidad, la cosa es bien diferente. Tenemos un nivel de 70% de informales, tenemos un nivel con la pandemia de pobreza que ha aumentado. Estábamos creo en 22% de pobres antes de la pandemia, pero ya teníamos un problema también antes de la pandemia. Es que ya esa cifra empezaba a aumentar lentamente, número uno. Número dos, que el Estado ya hacía buen tiempo no recaudaba tanto porque el país no crecía tanto. Crecíamos cada vez menos. Y el país como tal, por diferentes normas que se habían dado en los últimos gobiernos, había terminado siendo menos competitivo. Ya el tiempo se me termina esto. Entonces voy a terminar solo con el panorama último. El panorama último con relación a abril, yo creo que es sumamente complicado y yo creo que la atomización podría repetirse. Y ahí creo, agárrate Catalina, porque no sabemos qué cosa sucederá. Muchas gracias por tolerar mi intervención. Gracias a ti, Paul. Bueno, gracias a los 4 panelistas. Tenemos un par de minutos y un par de preguntas.
quiero resumir 15 preguntas que están planteadas en el chat y darle después 1 minuto y medio a cada uno de los panelistas, partiendo por Enrique. Enrique, que tiene que desconectarse en exactamente 3 minutos, porque tiene otro compromiso y ese fue el compromiso que asumimos con él. 8 meses más, algo hablaba Paul. ¿Cuáles son las probabilidades que más bien suma sectores más de izquierda o sectores más de derecha? ¿Y qué pasa con esa juventud que hoy día se ha movilizado? ¿Realmente es juventud con ideología de izquierda o es una juventud que se ha movilizado y que está siendo capturada quizás hoy día por discursos más de izquierda? 1 minuto y medio para cada uno y con eso ya pasamos al cierre. Enrique. Muchas gracias, Bettina. A ver, es un poco complejo y ameritaría toda una discusión grande saber lo que va a suceder. En el Perú siempre pierde el favorito. Nunca se sabe quién va a ganar. Entonces el que va adelante en las encuestas siempre pierde. George Forsyth es arquero de Alianza Lima, sin mayores méritos. Ha estado liderando las encuestas hasta ahora, pero ha comenzado a caer y yo creo que él va a colapsar probablemente para febrero este último. ¿Quién va a despuntar? Eso nadie lo sabe. Con 28 candidatos o 30, nadie tiene todavía la cantidad exacta, es casi imposible de prever. Mi apuesta es que pasa Keiko Fujimori en la segunda vuelta, seguido de César Acuña, y tendremos a César Acuña de presidente de la República. Esa es mi apuesta. ¿Por qué? Porque los fujimoristas siempre van a perder en una segunda vuelta, se vota en el Perú y va a terminar ganando la elección César Acuña, que es un caudillo regional, Daniel lo conoce muy bien, está vinculado a su partido, es amigo mío también, no lo voy a desconocer. Yo creo que César, que es un caudillo local, va a terminar en la segunda vuelta en base al voto norteño, que es la zona más poblada y más próspera del país, y le va a ganar a Keiko Fujimori con el voto de la izquierda, lo que va a obligar a César a hacer seguramente un discurso izquierdista o izquierdizante en la segunda vuelta. Para no dejar de contestar la segunda parte de tu pregunta, yo creo que los chicos que han marchado no tenían idea por qué estaban marchando. Fuera de que a varios les preguntaron eso y no supieron contestar y decían, nada, todo está mal, ¿no? Claro, y todo está mal, obviamente. Era un grupo de no más de 20.000 personas en una ciudad de 10 millones de habitantes. Es una ciudad grande, de manera que ha sido básicamente una marcha, además por los sectores de clase media limeña, que ha terminado provocando un colapso por redes sociales y por el rebote en los medios de comunicación a la presión política. ¿Seguirán marchando? Es difícil de prever. Ya han comenzado a haber otras marchas de la izquierda militante y marchas del fascismo peruano, antaurista. Es decir, en el Perú hay estas cosas raras. El hermano de Ollanta Humala, Antauro Humala, tiene un grupo político fascista abiertamente, con un fuerte discurso antichileno, militarista, que ofrece restaurar la pena de muerte en el Perú y fusilar a todos los corruptos por traidores a la patria, y que ha tenido una votación, tiene una representación en el Parlamento pequeña, pero una representación muy activa, y el antaurismo ha comenzado a tomar las calles de Lima hoy, por ejemplo, atacando a los periodistas, cosa que no sucedía con las marchas anteriores. Las marchas antauristas han ido directamente contra los periodistas, acusándolos de traidores a la patria. De manera que el militarismo peruano también existe y resulta un poco indescifrable a la ya confusa situación electoral del país poder prever qué va a ocurrir en los próximos meses. En todo caso, sí les digo, en la elección peruana la gente decide en la cola para votar. De manera que nadie tiene la menor idea de quién va a ganar y puede ganar cualquiera. Generalmente el peor. Gracias nuevamente. Gracias, Enrique. Y si te tienes que desconectar, quedas liberado. María Cecilia. Yo salgo unos minutos, tranquila. Bueno, yo no me atrevería a hacer la apuesta, no soy tan valiente como Enrique. Lo que sí puedo decir es que coincido con él en que cada vez que el fujimorismo pasa a segunda vuelta va a perder, porque el Perú está dividido en dos, el fujimorismo y el antifujimorismo. Con quien pase Keiko Fujimori va a ganar, ¿no? Sobre los jóvenes, como decía cuando exponía, los jóvenes se han montado en la ola mundial del Black Lives Matter. Ellos quieren mayor equidad
quieren mayor inclusión, tienen valores postmaterialistas, han crecido en democracias estables y en olas de crecimiento económico. No saben lo que es el terrorismo, no saben lo que es la izquierda y cómo destruyó los distintos países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, su lucha es romántica. Además, acuérdate que han estado encerrados 8 meses. El Perú ha tenido una cuarentena bastante fuerte. Entonces, uno los ve en las calles y es como cuando los ves en la playa, ¿no? Grupos de chicos saliendo, y súmale el romanticismo de creer que están haciendo patria, ¿no? Ellos no saben de la nueva constitución, no tienen idea, y por último te dicen, pero ¿qué tan malo puede ser? O sea, yo estoy de acuerdo con el libre mercado, sin embargo, hay ideas de izquierda que son positivas, la equidad de género, entonces le digo, aguanta, eso es liberal. No, la igualdad de los LGTBI, aguanta, liberal. Los derechos humanos, liberal, ¿no? El problema es que los liberales no hemos hecho nuestro trabajo. Los liberales en Latinoamérica, el sector más importante está capturado por los conservadores y somos bastante sectarios, esa es la verdad. Los liberales, como dice York siempre, que lo he visto por ahí, los liberales somos individualistas. Entonces, no sabemos tomar la calle, no sabemos emocionar. Nuestro discurso aparentemente es muy frío, no sé por qué, porque la verdad es que conozco liberales que son bastante apasionados, pero por alguna razón no emocionamos, no tomamos la calle. La izquierda emociona, te llega al corazón. Esos son los chicos que están marchando y no tienen la menor idea de por qué están marchando, y que nos cambien el modelo económico, la verdad es que no les parece tan malo, porque tampoco han salido a tener que lucharla, no se han quedado sin nada, no tienen que salir a trabajarla. Y otra vez, hay un Perú postmaterialista y hay un Perú que está alrededor hoy del 30%, según los economistas de la Pacífico, post pandemia, que no llega ni siquiera a cubrir su déficit calórico, ¿no? Entonces, los que marchan son los postmaterialistas. Los pobres del Perú no han marchado, salvo los que van con la izquierda y con los movimientos cercanos a Sendero Luminoso, que todos Patria Roja, ¿no? Y que el Movadef, y que todo lo que es la calle y las marchas los terminen empoderando. Gracias, María Cecilia. Daniel. Sí, bueno, yo quisiera introducir, hay dos conceptos que diferencian a Perú de Chile, ¿no? Y yo creo que, en primer lugar, la informalidad y la pobreza, ¿no? En Perú, post pandemia, probablemente estamos acercándonos al 80% de la población económicamente activa informal. ¿Qué significa? Que son independientes, emprendedores que están, han logrado mayores ingresos, sus padres, ellos mismos han logrado mayores ingresos, pero a punta de insertarse en el mercado, ¿no? Entonces, por eso yo creo que en general el Perú no es de izquierda, ¿no? Los populares no son de izquierda, y por eso creo que estas marchas, estos movimientos han sido inflados por la prensa, y son movimientos. Esta marcha ha sido, digamos, inflada por la élite de izquierda caviar, ¿no? Que es la que ahora domina el escenario mediático, y la que está ahora otra vez gobernando plenamente, ¿no? Ya con los ministros, digamos, del feminismo de izquierda, y de toda la, digamos, esta élite que hemos mencionado en varias oportunidades. Y el segundo concepto, después de la informalidad y la pobreza, es el racismo, ¿no? Es el racismo y la composición social en el Perú, en donde hay un desdén, por ejemplo, Acuña, que ha mencionado Enrique como probable ganador, yo me ha puesto optimista, ¿no? Es un personaje, es un empresario que empezó de cero, empezó relativamente pobre, ¿no? Con la baja instrucción de sus padres, qué sé yo, y ha logrado poner una universidad, una de las más grandes privadas, ¿no? Y es millonario, ¿no? Es millonario, pero es él no habla bien, obviamente, habla como la mayoría de peruanos, ¿no? Y es discriminado, ¿no? Es discriminado, se burlan mucho de él porque habla mal, etcétera, y hay este fenómeno, digamos, la mayoría de la población no le va a hacer el juego, creo yo,
a esta ola mediática. Creo que los jóvenes que han marchado son los jóvenes, sobre todo, de clase media alta, ¿no? Más algunos, pero la mayoría han sido de clase media alta para términos peruanos, y no representan pues la mayoría de los jóvenes de Perú. O sea, tienen en todo caso menos representatividad que lo que fue en Chile. Quiero señalar que la violencia se ha dado en Lima, las marchas en provincias han sido menores, ¿no? Digamos, si bien Lima concentra 1/3 del Perú, no representa necesariamente al Perú. Entonces es un poco distinto, creo yo, que digamos, el carácter más masivo y izquierda radical, que es lo que ha movido la escena política en Chile, ¿no? Gracias, Daniel. Paul. Sí, bueno, no, tan breve posible. Sí, es difícil saber quién puede ganar. Como decía Enrique, cuando uno está en la cola de votación, la gente te pregunta por quién va a votar usted, señor, ¿no? Como para que te des el voto. Y eso se va a tornar mucho más complicado en estas elecciones. Yo no veo realmente un candidato fuerte. Es verdad que está muy lejos Abril, pero de los que están, incluyendo al señor Acuña y Keiko Fujimori, yo veo bien difícil su existencia, ¿no? Ahora es verdad que puede haber un voto de vergüenza, que no se diga, le pasó a Keiko Fujimori en la última elección 2016, eso podría darse. Entonces, bueno, veremos ahí qué se da. Con relación a la cuestión generacional y los jóvenes, yo creo que hay un discurso de izquierda, que hay palabras de izquierda, que hay eslogans, rótulos de izquierda, pero eso es solo eso, porque de ahí a plantear todo un esquema, más allá de esa situación, y eso a hablar palabras mayores que yo creo que no existe. Pero tampoco hay que tomar las cosas a la ligera y tratar de decir, bueno, son de determinado sector. No, las marchas tienen un peso. Las marchas siempre las han hecho sectores medios, siempre ha sido así. ¿No? Sectores populares, como alguien quiere plantear, ¿no? De cualquier vertiente, esto no suelen salir a la marcha. La gran mayoría de la gente en todas partes del mundo se queda en su casa, ¿no? Entonces, ahí hay que descifrar realmente de qué trata. Esa es la gran tarea del político. Y yo creo que ningún político lo está haciendo hasta ahora. Quizás por ahí el tema de cambio de constitución, por ejemplo, puede empezar a crecer si es que soltamos esa manera de comprender, ese quejido, esa manera de establecer un rótulo, porque mucha gente habla de cambio de constitución y nuevamente no tiene ni idea de qué es el asunto, pero así es la política. Y algunos aprovecharán de eso y otros dejarán pasar la oportunidad. Veremos, ¿no? Así que hasta ahí nomás, porque sé que el tiempo ya se acabó. No, muchas gracias, Paul, muchas gracias, Daniel, Paul, Enrique, que ya se tuvo que desconectar, y María Cecilia, por las interesantísimas intervenciones, reflexiones. La verdad que yo creo que cada uno reconoce algunos elementos que también ha visto en su país, por lo menos yo en Chile, y cómo uno ve el modus operandi, cómo se va repitiendo también, pero también que ese modus operandi se monta arriba de una situación política difícil en el que se va desarrollando. Así que muchas gracias. No sé si Berta quieres agregar algo más, pero habiendo completado casi el tiempo comprometido, les agradezco y hasta la próxima oportunidad. Que estén muy bien. Buenas tardes.